Desde que me digas, oye, me voy a mover el carro, y cuando regreso a ver,
Juan Carlos, no se entiende. Sí está conectado, pero... ¿Me escuchan? No, Juan Carlos, se escucha feo, como robótico y no se entiende. Ahorita se entendió un poquito lo que dijiste. Hagamos una cosa. Verás, dale ahí en desactivar audio. Y ahí dejar el audio de la computadora. Al final. Al final. Ahí se escucha un poco mejor. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, Juan Carlos, ya se escucha. Ya, ok. Obviamente, el Jabra no está funcionando, así que tienen que escuchar por el computador. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar rápidamente de algunos conceptos fundamentales de la parte final de análisis no lineal. ¿Listo? Entonces, en este momento debería todo el mundo estar viendo. ¿Le puedes hacer chiquita? Lo que sería el Excel de la anterior semana que nosotros estábamos analizando la anterior vez. ¿Listo? Entonces les había dejado la tarea con unas ecuaciones de encontrar la bilinealización de esa gráfica. ¿Listo? Espero que lo hayan podido hacer. Yo la hice rápidamente teniendo en cuenta lo siguiente. Yo tengo los puntos de esta curva, ¿no es verdad? Y entonces, si yo me invento unos pedacitos por sumas de Riemann, recordarán por allá en, no sé, en alguna clase de métodos numéricos, pues yo puedo sumar, si no tengo la función, pues para integrar solamente tengo que sacar como unos pequeños elementos de rectángulo con la altura del punto media, pues ¿verdad? Entonces yo calculé esa altura media con un delta de curvatura y con una altura media de ese elemento, y el área de ese rectángulo va a ser el área que tengo por debajo de ese punto, y la suma de todos esos me va a dar el área total de ese elemento. Entonces, a grandes rasgos, ustedes pueden comprobar, pues si multiplican 2000, imaginándonos un rectángulo, aquí 2000 por 0.08, ¿cuánto es 2000 por 0.08? Da 160, ¿no? Y la suma a mí me dio 155.19. Entonces, bueno, esa era parte de la tarea, ¿listo? Que era calcular el área. Ahora, yo les planteé unas ecuaciones. Las ecuaciones que ustedes tenían básicamente eran unas ecuaciones que se fundamentaban en el procedimiento que vimos la anterior clase, en donde a manera de que lo recuerden, pues eran estas ecuaciones, ¿sí? Pues lo voy a poner aquí para que ustedes recuerden ese análisis. Y en todo caso, prácticamente lo que tenía es que esta área roja, que es el área real, la voy a igualar con una función objetivo que va a estar en función del m de fluencia, el momento de fluencia y la curvatura de fluencia, que son los puntos que yo tengo, y en donde la recta va a depender de la pendiente entre este primer punto de fluencia que encontramos la anterior vez. ¿Listo? Entonces, aquí yo que me he aprovechado de el... ¿Le podría cerrar, por favor, Diego? Aquí me he aprovechado de Excel, en donde yo cogí y calculé los dos puntos, que es el momento de la primera barra de fluencia que calculamos la anterior semana, que es este que interpolaron ustedes mismos, ¿recuerdan? Y la curvatura de fluencia, y la división entre esos dos, pues me van a dar una pendiente, que va a ser la pendiente de la recta inicial,
calculé la curvatura última, que es este punto, o sea, este punto de acá, ¿sí? Y el momento último, ¿sí? Que en este caso, pues va a ser este punto de acá arriba, ¿sí? Este punto de aquí. ¿Listo? Entonces, en ese punto, yo voy a tener los valores. Ahora, esta ecuación, pues a la larga recordarán que al final queda en función de o phi sub y o m sub y. Y eso es lo que yo hago la iteración. Entonces, fíjense que aquí yo lo que puse es un valor de momento que yo voy a iterar. Aquí me va a calcular con esta expresión, el despeje de esta expresión me va a calcular con ese momento de fluencia, me va a calcular la curvatura de fluencia, pues tengo la pendiente, ¿sí? Y con eso, prácticamente lo que saco es, aplicando esta ecuación, el área estimada de esos dos rectángulos, y con esos área estimada lo que hice fue calcular el error entre el área original y el área estimada. Entonces aquí aproveché de la función buscar objetivo que tiene que tiene Excel, o goal-seek, o buscar objetivo, dependiendo de cómo ustedes lo tengan, ¿sí? Y en esto le digo que me ponga este valor, que es el porcentaje de error, a un valor de 0,00, un valor pequeño, a 0, ¿no? Cambiando la celda de iteración, que es esta de acá. Y le digo, y él empieza a iterar, y ¡pam! Me da el valor del momento de fluencia. ¿Listo? Entonces, ay, perdón, no sé qué hice, pero bueno, debería dar eso. Entonces, aquí lo único que hice fue calcular la gráfica. Entonces, para 0 curvatura, 0 momento. Para la curvatura de fluencia, que es este valor que tengo aquí, pues el momento de fluencia, que es el iterativo. Y como yo lo coloco el asto plástico perfecto, entonces para la curvatura última, que es este punto o este valor de punto que yo encontré del análisis que hice la anterior semana, pues me ponga el mismo valor del momento de fluencia. Lo pudiera haber hecho el asto plástico bilineal, o sea, poner una pendiente también, de tal forma que esta recta no queda horizontal, sino que queda con una pendiente que va a dar a este punto de aquí. Pero pues por cuestiones de tiempo lo podemos hacer así. ¿Listo? Entonces ahí está la bilinealización. Se fijan que pues yo tomé poquitos datos, ¿no? Ustedes en su tarea, pues aquí yo tomé de SAP, tomé solo 20 puntos. Recuerdan que en SAP yo le podía poner más puntos. Entonces pónganle más puntos para que tengan las integraciones, pues queden con un delta de curvatura más pequeño y sean más aproximados a la curva real. ¿Me entienden? Por eso, pues aquí al ojímetro podríamos darnos cuenta que no, pues eso como que no me está dando. De hecho, esa curvita, esa recta debe ser un poquito más abajo para que esta área que está aquí se equipare con esta área que está aquí y me dé exactamente igual. Pero eso lo van a hacer cuando tengan más puntos. Yo tengo aquí 20 puntos y si yo dibujo los delta de curvatura con lo que yo calculé los rectángulos, pues son muy grandes para esta curva. Debería ser más pequeños. ¿Listo? Pero bueno, entonces, de aquí lo importante son estos valores, que sería la curvatura última, perdón, la curvatura de fluencia, el momento de fluencia, el momento último y la curvatura última. ¿Listo? Entonces, de este punto vamos a pasar al concepto. Entonces, resulta que de esta parte, yo lo que tengo que hacer es calcular la demanda o la capacidad de mi columna individual, de una columna individual al desplazamiento, ¿sí? Entonces, para esa capacidad de mi columna individual al desplazamiento, voy a recordar algunos valores. Entonces, esta clase va a ser un poquito rápida porque si no, no alcanzamos a hacer lo que quiero hacer. ¿Listo? Entonces, ahí están viendo mi MATCAP. Listo. Resulta que el concepto que yo tengo que aplicar aquí es los conceptos que ustedes aprendieron por allá en análisis estructural 1. ¿Listo? Entonces recordarán en análisis estructural 1 que yo decía, bueno,
el desplazamiento de mi columna va a estar, o de mi viga, va a estar, o se puede calcular en función de métodos geométricos y métodos energéticos. En los métodos geométricos, yo cogía y calculaba el diagrama de momento y lo dividía sobre E por I, ¿sí? Ese momento sobre E por I es curvatura, ¿recuerdan? Eso es curvatura. Y como era lineal, entonces esa curvatura que nosotros analizábamos en análisis estructural, pues era una deformación o una deflexión elástica. ¿Listo? Pero el concepto es válido aún el elemento no esté dentro del rango elástico. Lo que pasa es que ya no voy a poder encontrar la relación que hay entre la deformación con el E por I, sino con el diagrama de curvatura. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, o nuestro objetivo va a ser calcular cuál es la ductilidad del desplazamiento de mi columna real. ¿Listo? Entonces, para eso yo he sacado algunos datos. Por ejemplo, de los planos que ustedes tienen del puente, yo voy a asumir ciertos parámetros. Entonces, del plano de columnas, yo saqué la sección transversal, que es esta que teníamos acá, ¿recuerdan? De esa sección transversal, yo tengo el acero y tengo el detallamiento de cuántas varillas hay, de qué diámetros son, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? También yo tengo la longitud de la columna. Ahora, en esta longitud, para este ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo considerando estos 12 metros de longitud que dice que tiene la columna. ¿Listo? Entonces, eso va a salir de la longitud real que tenga la columna y que pueda desplazarse en general. ¿Estamos? Entonces, para este caso, analizo esta columna, una columna de diámetro 1 metro con longitud 12 metros de largo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? La ductilidad al desplazamiento de una columna va a ser igual a la división entre el desplazamiento que tiene la columna lateral cuando alcanza su máxima capacidad de rotación / curvatura, dividido el desplazamiento que toca darle a la columna cuando la columna alcanza el desplazamiento de fluencia. ¿Listo? Pero no estoy hablando ni de curvatura ni de rotación. Yo estoy hablando de desplazamiento en la columna. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a analizar 3 puntos. Entonces, la columna, primero, va a tener un estado o un rango de desplazamiento elástico. ¿Sí? Entonces, en el rango de desplazamiento elástico, las ecuaciones de la elástica son válidas. O sea, todas las ecuaciones que ustedes aprendieron en análisis estructural se pueden utilizar para calcular el desplazamiento de la columna. ¿Listo? Eso va a ser válido hasta que la columna se agriete. Y en el momento que se agrieta, pues ya hay un cambio de curvatura, la sección se flexibiliza, ¿sí? Y en el momento que se flexibiliza, pues pasa algo. La sección pierde rigidez, o sea, que la curva pierde pendiente, ¿no es verdad? Eso va a pasar hasta que la columna se fluya o fluya el primer acero, que es lo que calculamos con este proceso de bilinealización. Entonces, cuando el momento de la columna alcanza el momento de fluencia que calculamos con la bilinealización, pues la columna rota y se vuelve en ese punto o en el punto de la articulación se vuelve una rótula plástica. ¿Sí? ¿Qué es una rótula plástica? Es una articulación. La columna no se rompe, solo que ya no tiene capacidad de soportar momento y gira como si fuera una articulación, como si fuera una bisagra. ¿Y hasta dónde va a girar? Pues hasta que el acero se extienda tanto, porque sabemos que esta columna falla por el acero. Entonces va a girar tanto hasta que el acero se rompa y la columna se falle, se colapse. Y eso va a ser el desplazamiento en ese punto, que es para una rotación de 0.08, para una curvatura de 0.08, eso que vimos en el Excel de antes. Ahí decimos que es la máxima capacidad de desplazamiento de la columna. ¿Listo? Entonces, vamos analizando los primeros pasos. ¿Qué datos necesitamos?
vamos a necesitar la carga axial en la columna. No, no. Cuando se vuelve una rótula, la columna se puede seguir deformando. ¿Sí o no? Lo que va a decir o lo que nos va a determinar que la columna ya se falla es que se deforma tanto que el acero se arranca literal y la columna ya se rompe, ¿no? Entonces, estoy hablando de que si vuelvo a mi Excel de bilinealización, aquí en este punto fluye y se vuelve y se forma la articulación, la rótula plástica, pero de aquí todavía tiene todo esto de deformarse, de rotar, de seguirse desplazamiento hasta que aquí se rompe el acero, que fue el punto que controlamos la anterior clase. Dime. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuál curvatura? No. Nosotros controlamos el diagrama momento-curvatura es de una sección de hormigón confinado, hormigón inconfinado y de acero. La curvatura de 0.08 es de esa sección de diámetro 1 metro. Lo que yo controlé aquí fue la deformación unitaria del hormigón y la del acero. Una curvatura propia de la Tierra de 0.05 no, la máxima nos salió la del acero de 0.05, o sea, esta de aquí. La del arrancamiento. A ver, no, ya me hiciste confundir. ¿Por qué cortamos esto? ¿Qué dijimos que controlaba? El acero. O sea, básicamente lo que yo tengo que controlar es lo siguiente. Cuando el hormigón se aplasta, o sea, para una curvatura de 0.05, ¿sí o no? 0.005. Una deformación unitaria de aplastamiento. O cuando el acero se arranca, que era 0.012, me parece que dijimos, ¿no? El acero. A ver, ¿cómo es que hicimos esto? Encontramos la deformación del acero y encontramos la deformación del... Creo que era esto. Acá, ¿no fue que hice yo eso? ¿Era esta última? Esta era la curva completa, ¿recuerdan? Sí, sí. Ya. ¿Y ahí qué es lo que...? O sea, lo que yo tengo registrado es que sacamos una curvatura como máxima para hacer el hormigón. No se tiene que fallar por el hormigón, entonces la curvatura máxima era 0.0 y se agrega la etapa. Pero luego fuimos a chat y vimos otro gráfico y vimos que creo que era por el acero, que se nos volvía a bajar a 0.05, y nos nunca llegar a fallar por el hormigón, a San sino que por el acero. No, era al revés. No llegaba el acero. A ver, voy a abrir el modelo, que ya la verdad no me acuerdo para ser. Ya, voy a ver, porque la verdad no me acuerdo. Yo me quedé con la idea de que ahí estaba la... Juan Carlos, creo que sí fallaba el hormigón porque ahorita estaba viendo y la deformación unitaria última que habíamos tomado del acero era de 0.09, ¿no? Que creo venía del modelo que hace el SAP, de la curva de esfuerzo de formación del acero. Y vuelta del hormigón le tomamos de 0.016. A ver. La verdad no me acuerdo, chicos. Yo pensé que ahí ya quedaba la curva. O sea, yo dije, toca modificar la curva.
Y le cortamos. Sí. No, no me acuerdo de eso. Modelo de columna no lineal. A ver. Yo no me acuerdo haber dicho que tocaba cambiarle o cortar más la curva. Eso no me acuerdo. Porque tenemos aquí la curva de deformación. Pues aquí tengo el diagrama, ya a ver, vamos a ver. Que la verdad no me acuerdo. ¿Para qué voy a decir? Me acuerdo Juan que Carlos, no le estás compartiendo el diagrama. Listo. Ya. Entonces, ¿qué pasaba con esto? No me acuerdo aquí. ¿Qué pasaba aquí? Aquí teníamos que ponerle 2000, ¿sí o no? 2000 fue que le pusimos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Ya, entonces, lo que decíamos es lo siguiente. Según los diagramas de esfuerzo de formación, nuestro concreto confinado puede soportar una deformación de 0.016. Esa es la curvatura que puede alcanzar, 0.016 en el hormigón. Y ese es el punto que yo marqué, que yo corté la curva, 0.017, ya. Y en esa deformación unitaria del hormigón, el acero tiene 0.05 de deformación unitaria, ya. Pero el acero, según el modelo de Mander, pues alcanza una deformación de 0.09. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar? No, curvatura no. Es que tú estás confundiendo. Curvatura es una cosa. Esto de aquí es deformación unitaria del acero. Curvatura es una cosa. La curvatura no es del acero, es de la sección. Entonces, el acero puede alcanzar una deformación unitaria de 0.09. Entonces, lo que yo les dije, con razón yo decía, está bien. Lo que les dije es, hay que chequear. Entonces, fíjate, cuando el hormigón se falla con una deformación unitaria de 0.016 realmente, pero no tengo ese valor, tengo 0.017, el acero apenas tiene 0.05. Lo que quiere decir que para que falle el acero estaba por acá, aquí está todavía el sombreado. Y a ese, cuando falle el acero, pues el hormigón ya falló hace rato. Lo que quiere decir que la máxima capacidad es esta deformación del hormigón, que corresponde a una curvatura de 0.08. Pero es diferente a lo del acero. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ahora sí? Ya. ¿En qué estaba? Ya me olvidé. Ya estaba en el MATLAB, ¿no? Entonces, aquí voy a necesitar los siguientes datos. Primero, para hacer el análisis elástico y para saber en qué momento el hormigón se agrieta. ¿Listo? Entonces voy a necesitar la carga axial de la columna a compresión, el esfuerzo del hormigón, el esfuerzo del acero, el esfuerzo esperado del acero. Esta parte es súper importante. Entonces resulta que el acero, nosotros conocemos que el esfuerzo de fluencia del acero es 420. Pero si ustedes van y sacan un lote de unas 100 varillas y las ensayan, de las 100 varillas van a haber unas con un poco más y otras con muchísimo más de los 420. ¿Listo? Entonces, 420 es lo mínimo que puede tener una varilla, según el control de calidad de la STM. Pero eso tiene una media y una distribución estándar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo necesito saber el valor esperado, que es el valor que puede llegar a ocurrir, que puede ser un valor más grande del acero. ¿Listo? Entonces, en esos valores, el Caltrans nos recomienda algunas cosas. Para el acero, nos dice que el acero, el FY de barras es 60. Acuérdense que 60 KSI son 420 megapascales. Pero el esperado, por esta variación, puede ser 68 KSI. ¿Sí? El esfuerzo último, este valor aquí, va a ser igual a 80 KSI.
pero el esperado puede alcanzar hasta los 95. No, el medio, no, o sea, el mínimo es 420. De ahí puede haber más o menos. La media es más de 420. El esperado es un valor que, según los códigos, es el que tiene una distribución de probabilidad de tener el 90, tiene un porcentaje, por decirte el 90%, el 5% de probabilidad de excederse en no sé cuánto tiempo, una cosa. Es como lo de los... No es el máximo, tienen en cuenta una probabilidad de que pueda ocurrir ese valor. Eso se mete a la estadística. ¿Listo? Entonces, estos valores salen del Caltrans. ¿Listo? Así también tengo del Caltrans. Entonces, este valor esperado es 68 KSI. Y también tengo del Caltrans las deformaciones unitarias últimas de las barras. Entonces, la deformación unitaria última, ESU, va a depender del diámetro de la barra de acero. ¿Sí? Entonces, para varillas número 32 milímetros y menores, la deformación unitaria es 0.12, ¿no? Y para varillas número 36 milímetros o mayores, pues va a ser 0.09. ¿Listo? También tenemos unos valores reducidos. Entonces, ¿qué quiero que entiendan aquí? El Caltrans, este es el valor real, este punto aquí, a esta deformación unitaria acá. Pero el Caltrans también se cura en salud. Y me dice, bueno, aunque este es el real, use usted para los cálculos el valor reducido. ¿Sí? Que es el valor con un factor de seguridad. Entonces, fíjense, los 0.12 pasan a ser 0.09, que es lo que estaba ahorita y que vimos en el SAP, ¿recuerdan? Entonces, el SAP dice, para esa varilla, pues el valor último de deformación última es 0.09. Realmente alcanza 0.12, pero lo corta a 0.09. ¿Listo? Entonces, esos valores. Esos valores también los voy a utilizar. En este caso, voy a utilizar el esfuerzo F sub YE, el diámetro de la barra, que según el plano dice que son varillas de número 8, ya me acuerdo, número 8 octavos, 8 octavos, 8 octavos de pulgada, ya me pusieron a dudar. No, estas son 16 varillas número 8 octavos de pulgada, ¿listo? 8 octavos de pulgada. De ahí el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia, perdón, el módulo de elasticidad del acero, la deformación unitaria de fluencia, y estos datos que son importantes, que sería cuánto es la longitud, ¿sí? El diámetro de la varilla del estribo, que en este caso es varilla número 5, ¿no? Barras número 5. Y bueno, el módulo de elasticidad del hormigón. Y este valor de aquí es el módulo de rotura del hormigón. Que ese ya lo utilizamos para análisis de servicio, ¿recuerdan? Entonces, es esta ecuación. Con esto voy a calcular las propiedades elásticas, que es la inercia de la sección y el área. ¿Listo? Entonces, para el primer punto, que sería el momento de fisuración y el desplazamiento de fisuración, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Resulta que la sección hasta ese punto es elástica. Lo que quiere decir que la sección se va a fisurar cuando el esfuerzo en la columna alcance este esfuerzo de fisuración. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el esfuerzo en el hormigón alcance el esfuerzo el módulo de rotura. El esfuerzo de rotura. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas yo tengo en la columna? Yo voy a tener la carga axial sobre la columna y el momento aplicado en la columna. ¿Listo? Eso es lo único que causa esfuerzo axial, que pueda generar tensión y por lo tanto agrietar el hormigón. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la tensión va a empezar a incrementarse, pero este valor de tensión va a ser igual a la tensión menos la carga axial de compresión.
O sea, entre más carga axial de compresión tenga, pues yo tengo que poner más momento para que se fisure el hormigón. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico, ¿sí? Entre más compresión tenga, pues la sección por carga axial, pues tiene que aplicarse un momento más grande. Es como un cable de preesfuerzo. Prácticamente la compresión hace lo mismo que un cable de preesfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a analizar? Recuerden que como esto es elástico, la ecuación básica de flexión es válida. O sea que yo puedo aplicar el principio de superposición. El esfuerzo de flexión es el momento por C o por la distancia a la fibra extrema en tensión sobre la inercia. ¿Sí o no? Esfuerzos por flexión básicos de mecánica de materiales. Y a eso, ese esfuerzo de tensión le voy a restar la carga axial por dividido sobre el área, que es el esfuerzo axial. Y cuando esa ecuación alcance el esfuerzo de fisuración, pues la columna se fisura. Entonces, de esto, lo único que yo no conozco, ¿qué es? Pues es el momento en el cual se fisura la sección. ¿Sí? Entonces, yo despejo de esa ecuación y lo que me va a dar es esta expresión. ¿Sí? Que el momento de fisuración es igual al esfuerzo de fisuración más P sobre AG por la inercia sobre Y sub T, donde Y sub T es la distancia, como esto es elástico, pues es la distancia desde el centroide de una columna circular al extremo, o sea, la mitad de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el momento que produce que la sección se fisure. ¿A qué curvatura de columna ocurre ese momento? Pues fácil. Ustedes saben que la curvatura en el rango elástico es igual al momento sobre el E por I. ¿Sí? Entonces yo cojo y calculo el momento sobre E por I y me da que la curvatura a la cual se fisura ese elemento es 4 punto no sé cuánto por 10 a la no sé. ¿Listo? Entonces, estamos en el rango elástico. Ahora, yo tengo una columna doblemente empotrada. ¿Sí? Yo tengo una columna doblemente empotrada. Me voy a meter un rato aquí a la parte de diseño de puentes para poder rayar con el iPad. Porque no, como estoy en MATLAB no puedo rayar directamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Pues recuerden que cuando ustedes tienen una columna doblemente empotrada, ¿sí? Ya discutimos en qué caso la columna funciona doblemente empotrada, ¿recuerdan? Cuando está funcionando como un pórtico, ¿sí? O en voladizo, cuando está funcionando, pues, en el sentido longitudinal. ¿Listo? Bueno, pero entonces, cuando yo tengo esta columna, para generarle un desplazamiento que voy a llamar delta, en esta columna doblemente empotrada, tengo que aplicarle un momento que va a ser igual a 6EI sobre L cuadrado por delta, y se me genera una fuerza que va a ser 12EI sobre L al cubo por delta. Y lo mismo en la parte de abajo, ¿sí o no? Entonces, este momento que tengo aquí, esto estamos hablando en el rango elástico, esto es de análisis estructural 2, ¿sí? Ese momento que yo tengo ahí, yo lo igualo al momento de fisuración. Para saber qué fuerza de cortante debe haber en mi columna, ¿sí? Perdón, para saber primero cuál es el desplazamiento de mi columna en la cabeza que produce el momento de fisuración y después saber cuál fuerza es la que se me produce asociada a ese momento y ese desplazamiento. ¿Listo? Entonces, haciendo la igualación, yo tengo lo siguiente. Esta es mi momento de fisuración. Va a ser igual a 6EI sobre L al cuadrado por este delta sub CR. Este es el que yo no conozco. No conozco ese desplazamiento de la cabeza de la columna cuando se fisura. Y entonces lo despejo. Y me dice que esta columna, con una longitud de 12 metros, se fisura cuando la cabeza se desplace 1 centímetro. ¿Listo? Y ahí ya está fisurado. Ahora, ¿qué más? Con ese voy a calcular la fuerza que yo necesito para que el elemento
alcance ese momento y que está asociado a ese desplazamiento. Entonces, esta es la fuerza de fisuración y va a ser igual a 12 EI sobre L al cubo por este desplazamiento de fisuración. Y quiere decir que esa columna, yo le voy a aplicar en la cabeza 93.16 kilonewtons de cortante en la cabeza. Eso me va a producir un desplazamiento de 1.16 centímetros y un momento igual a 558 kilonewtons por metro. Todo en el rango elástico. Hasta ahí, nada nuevo, ¿no? Ahora empieza Cristo a padecer, ¿no? Entonces, a partir de este punto, ya todo se vuelve no lineal. ¿Por qué? Porque ya el E y el I dejan de ser válidos. Pero todo lo demás es válido. O sea, que el desplazamiento de un elemento, pues ya sea columna o ya sea viga, está relacionado con la curvatura y la integral de la curvatura, ¿sí? Y que en un elemento que está en equilibrio como una columna, pues sistema, la sumatoria de momentos en los extremos de la columna dividido a la longitud, pues me va a dar los cortantes que están aplicados en la columna. Entonces, hagan eso desde la estática. Si yo les digo que ¿cuál es el momento aquí? Pues van a multiplicar este cortante por la longitud y le van a restar 6 EI sobre L cuadrado, ¿sí o no? Entonces, 12 EI L cubo por la longitud es un momento horario, me va a dar 12 EI sobre L cuadrado, ¿sí o no? Y si le resto 6 EI sobre L cuadrado, me da que el momento acá es 6 EI sobre L cuadrado, que es lo que aprendían ustedes en análisis estructural. Entonces, la suma de los momentos en los extremos de una columna dividido a la longitud les va a dar el cortante. Y eso es equilibrio. No tiene nada que ver si está elástico, si está no lineal, etc. Y otra cosa que funciona también en el rango no lineal son los diagramas de momentos y de cortantes. Los diagramas de momentos y de cortantes no tienen nada que ver con que la columna o el elemento esté elástico. Es un equilibrio de fuerzas en la sección y por lo tanto, si yo sé los valores en los extremos, puedo sacar los diagramas de momentos, así el elemento esté dañado. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pasamos al siguiente punto, que es, después de que se agrieta, el siguiente punto es cuando fluye. Y cuando fluye, entonces yo tengo lo siguiente. Resulta que si yo hago esquemáticamente, bueno, primero, me saco los valores del momento de fluencia y de la curvatura de fluencia de mi sección. ¿Eso es de dónde lo saco? Del Excel. Es lo que yo saqué del Excel. ¿Listo? Y entonces, voy a analizar cómo sería el momento, ¿sí? O el diagrama de momentos de una sección que tiene un momento en los extremos que es así. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen, si yo le pongo un eje X y un eje Y, y quiero que lo analicen como si esto fuera una viga. Entonces, lo pongo así. Y les digo, esto es columna, lo pongo, lo tiro así, de tal forma que el eje X local queda así, y el eje Y queda así. O sea, una viga. Este momento es un momento antihorario, o sea, es un momento negativo. Causa tensión arriba con presión abajo. Y este es un momento antihorario, perdón, este era un momento antihorario. Y este, en el otro extremo, también es un momento antihorario, ¿no? Pero, para los diagramas de momento, este es positivo. Causa tensión abajo y compresión arriba. De tal forma que produce esta curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Esquemáticamente, ese diagrama de la columna es un diagrama que es así. Entonces, yo lo puse, lo dibujé así, pero hagan de cuenta que estamos de acuerdo que este es un diagrama en este extremo negativo. Entonces, es negativo para mí es abajo, ¿sí? Y positivo, ¿sí? Y no tiene más, porque estoy calculando en función del momento producido por ese cortante. Entonces no hay más. De resto es carga axial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo?
Entonces, el diagrama de momento de esa columna va a ser un triángulo. ¿Sí? Y como es un triángulo, yo sé que, y como sé que es no lineal, cuando el momento en los extremos de la columna alcance el momento de fluencia, pues la columna va a tener el desplazamiento de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, aquí vamos a analizar unas cosas interesantes. Este es el valor del momento de fluencia, que es, no me acuerdo, ¿cuánto es? Como full, no sé, valor. Un momento brutal. 1992. ¿Ya? Casi 2000 kilómetros por metro. Y el momento de fisuración son 560. Entonces, en mi diagrama, este es 2000, este es 500. Lo que quiere decir que en mi columna, a partir de este punto, toda esta zona que yo he sombreado en amarillo está en el rango elástico. Y a partir de este punto, que incrementa el diagrama de momento, aquí ya está entre, o sea, ya está fisurado el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué quiero que se imaginen ahora? Ese gráfico no lo hice, pero resulta que voy a cortar. Fíjense que aquí yo tengo un punto de momento cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo aquí un punto de momento cero. Esto, para sentidos prácticos, ese punto de inflexión es como si yo tuviera un elemento con una rótula, ¿sí? A la cual yo le voy a colocar una deformación así. O sea, es una columna en donde en el centro es como si hubiera una rótula. ¿Cachan? Listo. Entonces se vuelve el análisis de una columna en voladizo. ¿Ya? Se vuelve el análisis de una columna en voladizo. Exacto. En donde la longitud de la columna es la longitud de la mitad de la columna real. ¿Listo? Ahora, ¿se entendió esa parte? ¿Listo? Porque la rótula dijimos que conceptualmente es un punto en donde el momento es cero, que es igual a un punto de inflexión. Entonces, lo que yo voy aquí a calcular es cuánto es este desplazamiento. Entonces, yo voy a decir que voy a tener dos desplazamientos diferentes. Voy a tener el desplazamiento desde el punto de inflexión hacia arriba y el desplazamiento del punto de inflexión hacia abajo. ¿Sí? Ese desplazamiento solamente va a cambiar, o la longitud de esos dos tramos solamente van a cambiar si hay momentos diferentes, arriba y abajo. En este análisis que estamos haciendo, estamos suponiendo que los dos puntos, los dos extremos van a alcanzar el momento de fluencia al mismo tiempo. Por lo tanto, el punto de inflexión está justamente en la mitad y yo lo que analice para la parte superior va a ser igual para la parte inferior. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, si yo analizo la parte inferior, yo puedo decir que esta sección, este tramo, no sé cómo lo borré, pero bueno, yo quiero saber cuánto es esta distancia que yo llamé X, a la cual la columna está todavía en el rango elástico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues por proporción. Ese pedacito X es al momento de fisuración, igual que la mitad de la columna es al momento de fluencia, que es esta ecuación que tengo acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Le voy a quitar un rato este solve para que no desconfunda. ¿Listo? Es proporciones, triángulos. Entonces, este momento de fluencia lo conozco, el momento de fisuración lo conozco, el X me da este valor. ¿Sí? Lo que quiere decir que este pedazo, el complemento, es este valor. ¿Listo? Y aquí va a pasar algo bien chévere, ¿no? Entonces, resulta que la curvatura es directamente proporcional al momento. Si el momento es cero, la curvatura es cero. Lo que quiere decir que si yo hago un diagrama de momento curvatura, yo voy a tener en esta distancia, voy a hacer el análisis todo para la mitad de la columna, ¿ya?
Si yo analizo este diagrama de momento curvatura, entonces aquí yo tengo la rótula, este punto, aquí yo tengo la longitud L medios, ¿sí? Y esto, aquí voy a sacar curvatura, ¿sí? Entonces, hasta una distancia igual a 1.683 metros, esto va a tener la curvatura de fisuración. Exactamente en ese punto, ¿sí? Y acá en el extremo, que tengo el momento de fluencia, voy a tener la curvatura de fluencia, ¿sí? Entonces, este gráfico me va a dar una cosa así y después un incremento de la curvatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Yo puedo saber cuánto es la curvatura de fisuración? Sí, ya lo calculé. Es 4.846 por 10 a la menos 4,1 sobre metro. ¿Y cuánto es la curvatura de fluencia? Ya la calculé. La calculé en el Excel. Sí, o sea, nosotros calculamos todo lo que es fisuración. Realmente, cuando se fisura ya no está lineal. Lo que estamos calculando es un instante antes de que se fisure, que todavía es lineal. ¿Listo? Entonces, esto es mi diagrama de curvatura. ¿Listo? Mi diagrama de curvatura. Entonces, aquí se pone chévere la cosa, ¿no? Porque por allá en análisis estructural 1, ustedes recordarán que utilizaban los métodos de la viga conjugada, el método de área-momento, el método de... ¿Ah? Sí, también. Los métodos de carga unitaria, de Castigliano, etc. ¿Listo? Entonces, esos métodos se basan en el diagrama de curvatura lineal. Pero ahora tengo un diagrama no lineal, pero igual son aplicables. Entonces, aquí yo he aplicado el método de área-momento. Entonces, el método de área-momento decía que la integral, o mejor dicho, si yo tengo dos pendientes, ¿sí? Entre un punto A y un punto B, la pendiente o la distancia entre el punto A y el punto B es igual a el área del diagrama momento curvatura multiplicado por la distancia al punto en donde yo quiero analizar. De pronto ya no se acordarán de esa vaina. ¿Listo? Pero en últimas, ¿eso en qué resulta? ¿Listo? Recuerden un poquito esa parte. Lo que dice el teorema es que si yo tengo este punto A y yo tengo este punto B. Bueno, en este caso lo voy a dibujar al revés. Debí haberlo dibujado al revés. O bueno, hagan de cuenta que yo estoy analizando la parte de abajo. ¿Estamos de acuerdo que lo que calcule para abajo es lo mismo para arriba? ¿Listo? Entonces, yo quiero calcular es cuánto se desplaza esto cuando fluye. El desplazamiento de la columna en fluencia. Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, ese desplazamiento de la columna en fluencia es como que yo invirtiera este diagrama que hice acá. Estaría al revés. ¿Estamos de acuerdo? Este diagrama de la derecha. ¿Por qué? Porque la curvatura de fluencia está arriba. Lo voy a hacer porque si no después se me van a confundir. ¿Ya? ¿Y en qué caso real sería como que si se cumple que esto pasa? ¿Ah? Lo que pasa abajo, pasa arriba. Sí, lo que pase abajo, pase arriba. Pero lo que yo quiero decir es, quiero calcular cuánto se desplaza el pedacito de arriba, lateralmente. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Listo? Entonces, hago de nuevo mi bendito diagrama. Momento curvatura. Esta será la curvatura de fluencia. Esta será la curvatura de fisuración. Ahora, lo voy a ver al revés. Entonces, acá está la rótula. Lo que quiere decir que aquí es 1. ¿Cuánto dije? 68,3 metros en esta distancia. Y de aquí a acá hay 4.317. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, en este punto, entonces yo tengo esta línea así. Y esta línea acá.
Y este es mi diagrama de rotación, perdón, de curvatura de la sección. Entonces yo quiero saber este desplazamiento en el punto A medido desde este punto B. ¿Listo? Entonces lo que tengo que sacar es el área de ese diagrama, ¿sí? Y calcularle a ese diagrama el centroide. Y el área multiplicada por la distancia al centroide desde el punto A, barra, es igual al desplazamiento de la parte superior de la columna, por el método de área-momento. Los invito a que recuerden esa parte. ¿Listo? Pero entonces, como yo no tengo eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es dividir esto en pedazos. Entonces, ¿qué voy a dividir? Entonces, aquí, esto es un triángulo. Esto de acá es un rectángulo. Y lo que me queda es otro rectángulo. Perdón. Y lo que me queda es otro, no, allá. Lo que me queda es otro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Entonces, del triángulo verde es un medio de la base, que es X, por la altura, que es la curvatura de fisuración. ¿Por qué distancia? Pues por la distancia de 2/3 de X. ¿Sí? Porque yo lo estaba calculando desde el punto de medio. ¿Ya? Más el otro pedacito que sería L medios, que es todo, menos X, que es la longitud del triángulo azulito, ¿sí? Por la altura, que es phi sub CR, por, de nuevo, la distancia, y más el triángulo grande, que es aquí, de acá. Un medio de lo que sea, esta parte. ¿Listo? ¿Cachan? Aquí yo estoy cometiendo un error, ¿saben por qué? Porque marqué mal la distancia. Yo tengo que calcular, esto funciona como si fuera una columna en voladizo. Entonces, en la columna en voladizo, bueno, no me quería retroceder tanto, pero en el método de área-momento, si yo tengo una columna en voladizo empotrada, estoy analizando la parte superior, recuerda. Entonces, en el método de área-momento, lo que yo estoy calculando es este desplazamiento. Aquí el momento es 0, ¿recuerdan? En una columna en voladizo, que es igual a lo que yo tengo acá abajo. Momento 0 ahí. ¿Listo? Y entonces, lo que dice el método de área-momento es que si la distancia A, yo aquí trazo la recta tangente, que es justamente esta línea, y aquí tengo el punto B, trazo una recta tangente en esta línea, y esto se llamaba, bueno, ya que pues ya lo hice, esta sería la desviación tangencial de B medido desde A. Y entonces yo tengo que medir desde este primer punto. Estoy calculando mal. O sea, cuando marqué la distancia X, la marqué mal. La distancia X es medida desde el punto B, al centroide de todos estos valores. ¿Cachan? O sea, es medida desde acá. Este es X. ¿Sí? No me quería retroceder, pero bueno, de pronto ahí les refresqué un poco la memoria. ¿Listo? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces, tómenle un screenshot y ahí revisan y si hay algún error me comentan. Pero estoy más que seguro que eso está bien. ¿Listo? ¿Ya? ¿Le tomaron un screenshot? ¿Listo? Ok. Entonces, al final, lo que yo estoy calculando es el desplazamiento lateral de la mitad de la columna. Lo que quiere decir que el desplazamiento total va a ser 2 veces eso. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Pero sí necesito el desplazamiento de una columna para lo que vamos a ver eso.
Ahora, ¿qué es la fuerza que produce ese momento? ¿Sí? La fuerza lateral que produce ese momento de fluencia, pues es por equilibrio. Entonces yo sé que en los extremos está aplicado. ¿Ya puedo borrar esto de acá? Ya. Yo sé que en los extremos hay un momento MY. Entonces, la fuerza va a ser la suma de los momentos en los extremos dividido entre L. Y me da ese valor. ¿Listo? Y listo. Entonces, aquí tengo la fuerza que produce el cortante. Esto básicamente sería el cortante en la columna, ¿no? El cortante en la columna que produce el desplazamiento de fluencia y el desplazamiento de fluencia total, ¿sí? En mi elemento. Punto. ¿Vieron? La parte no lineal es más chévere, ¿cierto? Porque no se restan, ¿no? Entonces, haz de cuenta que la columna, o sea, la columna en voladizo está en función del empotramiento. Entonces, yo calculé es este pedazo. Y aquí está la rótula. Y de aquí, la columna realmente está por acá. Exacto. O sea, son como un espejo. ¿Cachas? Listo. Bueno. Listo. Bien, me gusta que me estén entendiendo. La verdad, si hubiera escrito todo esta mano no hubiéramos alcanzado, así que disculparán, ¿no? Pasé toda la tarde escribiendo eso. Sí. ¿Aquí? El de la ecuación ya lo hicieron, ¿no? Ok, listo. Ah, yo ya borré ese diagramita que lo hice, pero me entiendes, ¿no? Listo. Ahora, entonces ya tengo el segundo punto. Bueno, ya tengo 3, 0, 0, F sub CR, M, delta sub CR, ya tengo F, Y, y me falta el último punto. ¿A qué punto alcanza el momento último? ¿Y en qué momento? ¿Y qué fuerza tengo que aplicar? Pero ese es el más fácil. Realmente este es el más complicado. Porque en ese punto, lo único que yo tengo que hacer es dañar la columna, ¿no? Dime. Nosotros estamos asumiendo esos valores, asumiendo que en el momento de los dos lados son los mismos. Sí. La aumentas. O sea, si no son los mismos, lo que pasaría es, primero que todo, estamos asumiendo que los momentos en los extremos alcanzan el momento de fluencia. ¿Cuándo no son igual? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo cambia MY? No. ¿Cómo calculamos MY? Exacto. En ese momento son diferentes. Si tú tienes un detallamiento diferente abajo y un detallamiento diferente arriba, entonces el momento de fluencia en esta parte de abajo es diferente que el de arriba. Y tienes que calcular, pues, cuánto se desplaza. ¿Sí? Lo único que va a pasar es que aquí, esto ya no es, la longitud ya no es L medios, sino que vas a sacar por proporciones cuánto es la longitud 1 y cuánto es la longitud 2. Pero de resto funciona igual. Eso es lo único que cambiaría. Realmente, no te complicas tanto, ¿no? Porque realmente estás asumiendo que, aunque el momento de fluencia es distinto, estás asumiendo que la columna se va a deformar en doble curvatura. Y si se deforma en doble curvatura, pues el momento arriba y el momento abajo es el mismo. Lo que pasa es que tiene diferente capacidad. Ahí sí. Ajá, si yo tengo una sección transversal variable. Que generalmente se pone cuando son columnas muy altas, porque arriba yo no tengo momento. Vale, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, buena pregunta. Ahora, aquí empieza lo bonito. Resulta que dijimos que alcanza el momento de fluencia. Ahí se forma una rótula. ¿Dónde se forma la rótula? ¿Sí? Entonces, de pronto los que están conmigo en computacional, no sé si alguno de ustedes está conmigo en computacional, ¿no?
¿Están viendo computacional? ¿Ya pasaron? Porque los otros chicos sí. Bueno, no importa. ¿O vieron conmigo computacional? Ya. Entonces, cuando les decía, en una clase de edificios, les decía, bueno, vamos a calcular el diagrama de la curva de capacidad de pushover de la sección. Entonces, calculábamos las rótulas plásticas y las poníamos a un 5% de la longitud. Eso se puede calcular realmente en dónde están en función de esto. Entonces, resulta que existe algo que se conoce como la longitud de plastificación. ¿Qué es la longitud de plastificación? El pedazo de la columna que efectivamente se vuelve rótula, ¿sí? Ese pedazo de la columna que efectivamente se daña, hay unas expresiones para calcularlas, y hay un montón. Pongan longitud de plastificación, ecuaciones en internet y les va a salir un montón de autores. Yo uso esta, la de Park and Powley, que es la que utiliza también el Caltrans, ¿sí? Entonces, como esto es diseño de puentes, entonces nos seguimos a la parte de la normativa, pero hay un full ecuaciones que algunas tienen en cuenta también, por ejemplo, lo que es cuando la rótula se forma, pues las varillas se desprenden y hay un giro adicional porque el acero se desprende del hormigón. Y ese giro que es, aunque sea ese desprendimiento, aunque es pequeño, pues en una columna de 12 metros es apreciable. Hay un montón de ecuaciones. Para no complicar más el curso, de lo que ya está, entonces tomamos estas. Entonces, estas dos expresiones, lo que me dicen es, cuando la columna se deforma en doble curvatura, hay una zona que es este pedazo y este pedazo, que va a ser la longitud de plastificación, que es la zona donde se vuelve rótula. Y en esos pedazos van a estar, la rótula va a estar justo en la mitad de esa longitud. ¿Listo? Voy a considerar la que está en la mitad de la longitud. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula? Con esta expresión de la derecha, en donde las dos expresiones son la misma, solo que una tengo que colocar los valores en KSI pulgadas y la otra en megapascales y milímetros. ¿Sí? Entonces me dice que la longitud de plastificación es esta ecuación en pulgadas y que si me da menos de esta ecuación, tome este valor. O sea, el máximo entre estos dos valores. Entonces aquí me tomé el atrevimiento. Bueno, aquí lo que hice fue traerme la curvatura última, ese 0.08 del Excel. Y como estoy considerando que el comportamiento es elastoplástico perfecto, el momento último va a ser igual al momento de fluencia. Pero ese podría cambiar también. Y bueno, ¿no? Entonces, voy a borrar esto, perdón. Entonces, aquí apliqué las ecuaciones y se dan cuenta que las dos me dan prácticamente lo mismo. 0.74 centímetros, 0.739 centímetros, 0.74 centímetros, la expresión, y eso debe ser mayor a 0.52, que dan las dos expresiones con unidades, lo que quiere decir que mi longitud de plastificación son 0.74 metros, 0.74 metros, perdón. O sea, de la columna de 12 metros, se espera que se plastifique una porción de, ¿cuánto dije? 74 centímetros. ¿Me puedes calcular? ¿Alguien tiene una calculadora? De 12 metros, ¿qué porcentaje son la mitad de 0.74 metros? Porque recuerden que la rótula está justo en la mitad de esa longitud de plastificación. Entonces yo necesito saber, si 100% es 12, ¿cuánto es la mitad? 0.36. 3.9%. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el curso de análisis computacional nosotros poníamos el 5%, pero sí se puede calcular. Realmente en esta columna es 3 y va a depender del refuerzo, del diámetro de la barra, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Cachan? Ok. Entonces, ahora, esta parte se vuelve también bien chévere. En el momento en que yo tengo, en el momento en que yo tengo esa plastificación, ¿sí? Resulta que yo tengo es una curvatura. Recuerdan que la curvatura
es ese ángulo interno que hay entre las caras planas, ¿no es verdad? Entonces, esa longitud de plastificación, ¿sí? Para convertir esto a giro, ¿sí? Yo lo voy a multiplicar por la longitud de plastificación, la diferencia que hay entre la curvatura última menos la curvatura de fluencia por la longitud de plastificación. ¿Listo? Y esto está en función de algo que aprendimos en análisis estructural. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de... ¿o qué me resulta cuando yo integro la curvatura? La rotación. Entonces yo aquí estoy asumiendo lo siguiente. Yo estoy asumiendo que en el... bueno, ya lo quité. En el diagrama en el diagrama de rotación, de curvatura, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que esto era la curvatura de fluencia y esta es la curvatura última. ¿Sí? Antes yo había analizado por acá, un primer pedazo en donde aquí era la curvatura de fisuración, ¿ya? Entonces, esto tenía, si me pongo exquisito, entonces yo tengo aquí un punto así, perdón. Qué vaina, a ver. Eso es lo malo en el Zoom. ¿Qué miércoles hice? No sé ni qué hice. ¿Todavía está escrito eso? Ya. Entonces, si me pongo exquisito, yo tendría 3 pendientes aquí. Solamente voy a poner la curvatura de fluencia, ¿sí? Y a partir de este punto, yo voy a asumir lo siguiente. Eso es una rótula. Por lo tanto, la curvatura se vuelve uniforme en toda la sección. Dime, perdón. Justo antes de fluir, o sea, un instante antes de fluir se forma la rótula. Lo que estoy aquí diciendo es que después de que fluye, la curvatura se vuelve una función constante. Eso no es verdad. Realmente empieza a haber una variación y lo pueden calcular ustedes con ese diagrama que hicimos nosotros. Pero quiero que vean, no me quiero pasar al Excel, pero quiero que se fijen en la curvatura. Pues la curvatura va incrementando, ¿sí? Pero el diagrama va a empezar, el diagrama del Excel es un momento curvatura que se vuelve así como constante, ¿sí? Entonces vamos a asumir que en ese tramo esto se vuelve constante. Entonces, ¿cuánto es el área de... Ay, se pasa... ¿Cuánto es el área para integrar esa rotación? ¿Cuánto es el área de este rectangulito? ¿Cuánto es el área de este rectangulito? Pues fácil. Este punto menos este punto es la curvatura última menos la curvatura de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es este pedacito de acá? Pues es la longitud en donde se vuelve rótula, que es la longitud de plastificación. Lo que acabamos de calcular. Porque ahí es donde se vuelve rótula. En esa zona es que asumimos que la curvatura se vuelve constante. ¿Listo? Entonces, el área de eso es, pues, esta ecuación que ustedes ven acá. Entonces, ahí lo que estoy calculando es la rótula, la rotación plástica de la sección. Entonces, cuando yo digo que hay rotación plástica, estoy diciendo lo siguiente. Si yo tengo mi columna y yo tengo aquí mi rótula, a partir de esa rótula, se gira como si fuera, ya no hay rotación en función de momento. ¿Qué pasaba cuando había una rótula? La curvatura cambia abruptamente, ¿sí o no?
¿Recuerdan? Entonces, sería que me justo en ese punto, como que la columna empieza a comportarse como que así. Como si fuera una puerta. Y gira como si fuera una puerta. ¿Ah? ¿Cuánto gira? ¿Un ángulo? ¿Cuánto gira? Un ángulo que es igual a teta plástico. ¿En qué distancia? ¿Cuánto es esta distancia? ¿Ah? La rótula está en esta zona, recuerdan. Sería como que L sobre 2 menos LP. No todo LP. Dije que la rótula estaba en la mitad de LP. Sería L, a ver, sería L2 menos LP sobre 2. Menos LP sobre 2. Y entonces quiero que piensen esto como un triángulo. Entonces la tangente de teta P va a ser igual a este pedazo que va a ser, que le voy a llamar delta P, que es el desplazamiento plástico en la cabeza de la columna. Y va a ser igual a delta P sobre L medios menos la longitud plástica medios. Eso sería la última que se desplaza, ¿no? Eso sería lo que se desplaza porque se rotuló. ¿Listo? Y eso es lo máximo que se va a poder, porque a una mayor curvatura la sección se rompe. Ese sería el último. Ajá. Ya, ahorita vamos a eso, ¿ya? Pero entonces, aquí estamos hablando de que en teoría, ¿no? La tangente de teta P es aproximadamente teta P. ¿Sí? Entonces, sáquenle. Puede ser que no. ¿No? Entonces, la tangente de 0.55 radianes. Eso está en radianes. Eso no está en grados, por cierto. ¿Recuerdan que análisis estructurales se hacen en grados? ¿Ah? ¿Te dio 0.055? Ya, bueno. Entonces, es aproximadamente teta P. Entonces, despejo y me da que delta P es este valor, 31.24. ¿Listo? Ahora, esto es lo que se desplaza por daño. Y a eso le voy a sumar lo que se desplaza por fluencia. Y la sumatoria de eso es lo que se desplaza la mitad de la columna en total, último. ¿Sí o no? Y listo. ¿Hasta ahí se entendió? Ok. Bueno. Entonces, ya, ahorita te voy a mostrar. ¿Dónde estaba? Por aquí. Aquí lo tenía, aquí. Entonces, tengo esto. Entonces, este pedacito es lo que yo estoy calculando, delta C1. Pero delta C1 es lo que se gira. ¿Ven aquí esta línea punteada? Esto es lo que se gira por fluir, este pedacito de aquí. Y este resto es lo que se gira porque se plastificó. Entonces, la suma de esos dos me dan este que llamé delta C1. O sea, en total, yo voy a tener que el desplazamiento total de la columna de capacidad, pues va a ser lo que se desplace totalmente la parte superior, más lo que se desplace totalmente la parte inferior, pero que en este caso, pues es lo mismo. ¿Sí? En este caso. ¿Listo? ¿Se cachó esa parte? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Por cierto, ¿en casa están? Sí. Sí, Juan Carlos. Ok. Entonces, eso es lo que hice aquí. ¿Sí? Calculé delta C1. Y por lo tanto, el desplazamiento último total va a ser dos veces delta C1. O sea, esa columna de 12 metros de largo, con un diámetro de 1 metro, puede desplazarse en el extremo 73.71 centímetros. Y en ese desplazamiento hago lo mismo, equilibrio. ¿Qué fuerza le tengo que aplicar?
pues es la suma de los momentos en el extremo, que serían los momentos últimos, ¿sí? Dividido entre la longitud. Entonces, 332, no sé cuánto. Entonces, aquí hice un cálculo utilizando el momento último del Excel. Recuerdan que aquí yo estoy igualando, en este cálculo, yo dije, es un modelo elastoplástico. Pero realmente no, pues el momento último es un poquito más arriba. Entonces, si yo utilizo el valor real que calculamos, pues ese momento último, esa fuerza me subiría 10 kilonewtons, que es una tonelada fuerza más de cortante. Entonces, realmente no es tan grave el asunto. Ajá, exacto. ¿Listo? Entonces, al final, lo que puse es que organicé esos valores y me dio esta gráfica, en donde esta gráfica es la fuerza en la cabeza de la columna de 12 metros y el desplazamiento en centímetros en la cabeza de la columna de 12 metros. Esto es lo máximo que puede soportar esa columna. ¿Cacha? Entonces, para puentes, el diseño de la columna no está basado en fuerza, sino en desplazamiento. Entonces, ¿qué me dice el diseño de las columnas? Entonces, primero que todo, perdón, eso no es. Cada columna individual debe tener una ductilidad individual de al menos 3. ¿Cómo calculo la ductilidad? Entonces, cuando es una columna en voladizo, que es 1, una columna en voladizo es lo que acabamos de hacer, la mitad. Solo que en vez de coger la longitud L medios, pues será L. Y solamente hay una columna en voladizo. La que hicimos nosotros son 2 columnas en voladizo pegadas. Por eso lo decidí hacer así, un poco más complicado. ¿Listo? Entonces, si hubiera 1, sería el desplazamiento total de la columna dividido al desplazamiento de fluencia. Y cuando yo tengo 2 columnas en voladizo, el desplazamiento de la columna de los 2 pedacitos dividido del desplazamiento de la fluencia de cada pedacito debe ser mayor a 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que este pedacito de la parte superior dividido el desplazamiento de fluencia debe ser mayor a 3 y este pedazo total de la columna de abajo dividido entre el desplazamiento de fluencia debe ser igual a 3. En este caso, como es igual, dijimos que la capacidad es igual, la columna es igual, entonces, pues solamente tengo que analizar uno y va a cumplir para ambos. Entonces, si yo hago el cálculo en esta columna, el delta C1 entre el delta Y1 me da 6. Cumplo, es mayor a 3, estoy cumpliendo. ¿Listo? Entonces, la columna tiene la capacidad suficiente de rotación para cumplir el chequeo de la columna. Pero entonces, aquí no es todo. Resulta que ahora yo debo hacer que la columna metida en el sistema estructural del puente, poniéndole una rótula plástica a las columnas del puente y poniéndole el sismo y la carga lateral del viento, etcétera, 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 ¿sí? Esa columna, el desplazamiento que se genera no lineal cuando afecta el sismo, que es el desplazamiento de demanda de la edificación, sea menor al desplazamiento de capacidad. ¿Y cuál es el desplazamiento de capacidad? Yo voy a analizar en cada una de las columnas de mi puente que ninguna sobrepase este desplazamiento, ¿sí? Que tiene de capacidad. ¿Listo? Pero aparte, ese desplazamiento objetivo de capacidad va a depender a estos límites. Entonces, yo dije, ¿no? Tengo un desplazamiento de la columna de 6, de ductilidad, perdón, una ductilidad de una columna de 6. Pero entonces, para un sistema de múltiples columnas, cuando yo les aplique el sismo, ¿sí? Por ejemplo, la ductilidad del conjunto de columnas debe ser menor a 5 cuando afecte el sismo.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? El sismo va a empujar lateralmente las columnas, el sistema de columnas, y ese desplazamiento de demanda dividido al desplazamiento de mi capacidad de las columnas debe ser menor o máximo 5. ¿Listo? Entonces, me voy a regresar aquí porque no alcanzamos a hacer el modelo realmente. Y entonces vamos a asumir lo siguiente. Entonces resulta que yo hago el modelo en SAP de mi puente. ¿Sí? Y de ese modelo en SAP de mi puente le coloco a mis columnas rótulas, como aprendimos en análisis computacional. Rótulas plásticas. En donde en las rótulas plásticas, ya sea donde las tengo que poner, ya no pongo el 5%, sino que las coloco a la distancia que dijimos que era la mitad de 0.74. Y le pongo el análisis del sismo de diseño para el sitio. Como es un análisis no lineal, pues la estructura se va a desplazar. Y yo veo entonces el desplazamiento de mi sistema de columnas. Cada una de las columnas va a tener dentro de la estructura diferente desplazamiento. Entonces yo voy a analizar, si todas son las mismas, pues yo analizo el desplazamiento de la columna que tenga mayor desplazamiento por el efecto del sismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, supongan que la columna que mayor desplazamiento tiene un desplazamiento de demanda por el sismo igual a, no sé, me voy a inventar aquí un valor. Con la fuerza del sismo. Esto es por sismo. Poniendo en el modelo rótulas, poniendo el sismo, poniendo el viento, haciendo la combinación de resistencia, que tenga en cuenta viento y sismo. ¿Sí? Y entonces me da que la columna se desplaza 40 centímetros. Entonces, en este gráfico, 40 centímetros es más o menos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es la ductilidad de demanda? La ductilidad de demanda. Entonces, yo divido el desplazamiento de demanda dividido al desplazamiento de fluencia de mi columna. ¿Estamos de acuerdo? El desplazamiento de fluencia de mi columna. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. El desplazamiento de fluencia de mi columna, en este caso, a ver, ejemplo. Entonces yo tengo que mi desplazamiento de demanda es igual a 40 centímetros. Entonces esto sería obtenido por SAP 2000, considerando sismo, viento, centrífuga, todo lo que cause desplazamiento, frenado, todo lo que cause desplazamiento lateral, pero dentro de las combinaciones de carga. Recuerdan que había unas combinaciones de carga. ¿Listo? Entonces me dio ese valor de la columna más grande. El desplazamiento de fluencia de mi sistema de columna va a ser ¿cuánto? Pues va a ser el desplazamiento de fluencia de la parte superior menos el desplazamiento de fluencia de la parte inferior, que ese ya lo teníamos, que era este. ¿Estamos de acuerdo? 11.22 centímetros. Ya lo calculamos arriba. ¿Listo? Que debería ser, pues, este valor de por aquí, este de aquí, de una columna. ¿Listo? Lo que quiere decir que mi ductilidad de demanda es igual a este sobre este. Y me dio 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice la norma que mi ductilidad de demanda, dependiendo de cómo tengo mis columnas. Entonces, si es una sola columna y en la parte de abajo está empotrado, debe ser menor a 4. ¿Ya? Si tengo más de una columna
empotrada en la parte de abajo debe ser menor a 5. Si tengo muros, este análisis también lo puede, o sea, lo hemos visto en columnas, pero también se puede hacer con elementos de muros. 2, 3, 4, las que sean. 2, 3, 4. Y ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Fíjense que esto ya no depende de la sección. Depende del análisis estructural y de las fuerzas de diseño sísmicas, viento, etc. Entonces, en este caso, esto es menor a, ¿cuánto es que decía? Menor a 5. Menor a 5. Porque en el puente, supongo que va a haber más de una columna. Yo ya no me acuerdo cuántas habían. Creo que eran como 3. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio, yo tengo un pórtico de 3 columnas. Entonces, menor a 5. Entonces, cumple el desplazamiento. La ductilidad. ¿Sí? Y en general, aquí hay otro coso, ¿no? Otro criterio. El desplazamiento de demanda de toda la estructura tiene que ser menor al desplazamiento de capacidad. Este desplazamiento de capacidad, pues, se chequea automáticamente cuando yo chequeo la capacidad de la columna, en general, y la ductilidad de demanda de cada una de las columnas, en general. Esto es el chequeo básico. ¿Listo? Y ya. Eso sería todo el análisis no lineal de la columna. Si se cumple, bien. Si no, pues tengo que aumentar. Por ejemplo, supongamos que esto es menor a 5. Si yo cojo y le digo que esto es 55. Joder, madre, casi. 60. Ya. Entonces, supongan que del análisis estructural les dio que eso, en SAP, la columna se desplaza 60 centímetros. ¿Sí? Entonces, en teoría, si ustedes se fijan, la columna puede alcanzar 60, puede alcanzar más, puede alcanzar 73, o sea, la columna no va a fallar. Pero entonces no cumplimos el criterio de la demanda de ductilidad en el sistema de soporte de la columna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puedo aumentar. En general, lo que yo tengo que hacer es o disminuyo este phi sub y o aumento el desplazamiento último. ¿Sí? Si yo disminuyo el valor de el desplazamiento phi sub y, lo que va a pasar es que yo voy a tener un valor más grande de ductilidad, porque yo divido por un valor más pequeño, ¿sí o no? Y tengo un valor, ¿listo? O yo generalmente saco una sección más grande, que entonces tiene mayor ductilidad al giro, ¿sí? El hecho es de que tengo que variar todos los parámetros que hemos visto y hacer que al final se cumplan los dos criterios. La columna individualmente debe tener una ductilidad de más de 3, todas. Y en la estructura, puesta en la estructura, con la demanda sísmica de la estructura, la estructura debe tener cada columna una demanda de ductilidad menor a 5. Si se cumple eso, digo que mis columnas están adecuadamente diseñadas. ¿Se entendió? Bien, justo a tiempo. La idea era hacer un modelito, pero ya, como se dieron cuenta, no alcanza. ¿Listo? Entonces, en casa, ¿todo bien? ¿Todo comprendido? ¿Todo perfecto? ¿Si están en casa? Sí. Sí, Juan Carlos, aquí estamos. Ok. Entonces, con eso, hemos terminado la sección de columnas. ¿Eso me sonó a mí? Qué raro. Juan Carlos. Con eso terminamos la sección de columnas. La próxima semana vamos a empezar estribos. ¿Sí? En la parte de estribos, por favor, váyanse leyendo la parte de estribos del librito, pues para que tengamos esa parte. Dime, Doménica, creo. Sí.
Te quería preguntar si el deber que debemos entregar el sábado queda para el sábado, porque son full temas que tienen que ver con el diseño de columnas. Ok. ¿Y O sea, qué te exactamente? pregunto si queda para el sábado o si tal vez podríamos aplazarle para la siguiente semana. ¿Para el lunes? Em, Ajá. el- Porque, ¿cuándo es la otra tarea? Debe ser, para el 4 de diciembre está. o sea, si quieren, aplazar. Yo creo que lo mejor sería preguntarle a nosotros sabemos que podemos hacer ¿Diseño de columnas? está el diseño de columna, diseño de la línea fuerte, la cuestión de la columna. El diseño de la viga, cabezales. Una viga. Es una viga. Ya saben. Ya. De la losa. Ya. Sí. Sí. ¿Qué parte no pueden? El diseño cortante es el mismo. No cambia nada. Claro, es el mismo. No cambia nada. ¿Qué más? ¿Qué parte? Del diseño de cortante, pero sí lo acabamos de ver. No, es el mismo. O sea, lo que pasa es que ahora ya no es una sección rectangular, sino es una sección circular. Pero pues son las mismas ecuaciones, el mismo beta, el mismo teta, beta, el esfuerzo. La misma. ¿Sí? O sea, no sé para cuándo lo quieren pasar, pero que lo pueden hacer, ya lo pueden hacer, porque la primera parte es el diseño del proceso por el proceso de magnificación de momentos. Eso es lo que ven con Eva, ¿no? ¿Sí? Para sacarla, o sea, ustedes necesitan de las columnas. Básicamente, como están chequeando el ejercicio, ya hicimos el chequeo de aquí. Eso es lo que yo hice el mismo del ejercicio. ¿Cierto? Entonces, lo que a ustedes les tocaría sacar son las fuerzas reales. Yo aquí dije son 2000 kilonewtons, pero ese me lo inventé. Ustedes deben hacer el modelo para sacar las fuerzas reales de la columna. ¿Cachan? Ya. Ahora, de la columna van a chequear si cumplen los criterios de cortante, si cumplen los criterios de confinamiento, ¿sí? Con las ecuaciones, si cumple la cuantía mínima, con las ecuaciones. Básicamente, pero no con 2000, sino con el valor que realmente tenga la columna. Es lo único que va a cambiar, porque hice el ejercicio de la columna de la tarea. Entonces me hubiera inventado otro, pero me pareció más fácil hacer eso. ¿Sí? Como es análisis no lineal, pues me pareció que era más fácil. Pero la parte lineal, pues eso ya se encargan ustedes, que es la parte del método de magnitud de momentos, que es básicamente lo que ven con él. Chequeo, es chequeo. Sí, ahorita están comprobando. Entonces, en la comprobación se asume que si hay algo que no cumple, lo modificamos, ¿no? ¿Sí? Pero sí, es básicamente eso. Entonces, ¿la quieren mover? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Para el miércoles? Columnas dijimos que no. Si quieren, va. Esto es chévere. Me pasé. ¿Sí o no? Churros, una semana más. No, está para un 20, ¿Esta tarea está para el sábado 20? O sea, para este. ¿Lo quieren aplazar para el domingo 21? No, o sea, yo se prefiero pasar un día de fin de semana más, pero si quieren más tiempo. Mi amigo, este man está bien para negociar. Ya, a ver. ¿El resto qué dicen? Pero hablen, pues, porque también... Yo digo que una semana. Por mí también una semana más. Doménica, ¿qué opinas?
Sí, igual, para mí también está bien una semana más. Ok. Para ver, está para el 20, pero claro, sábado 27 ya, para que ni haya excusa de que no pueden hacer lo que hicimos en clase, porque ya lo hice, ¿no? Conste que son datos reales, lo único que tienen que cambiar, pues es si algo cambia, ¿no? Toda la parte elástica es lo que tienen que hacer ustedes, porque pues la parte no lineal ya está. Ahora, lo que sí hay que hacer es el modelo no lineal y chequear la ductilidad real. Ahí yo me inventé un valor. Esa parte sí lo tienen que hacer. El valor que me inventé de los 40 centímetros. Ahorita me inventé un valor. Dije, bueno, yo meto esto en el modelo, bla, bla, y me da un desplazamiento. Claro, la parte sí. Entonces, esa parte, claro, es que la tienen que hacer. Porque aquí me inventé. Entonces, tienen que sacar la carga axial real y el desplazamiento real de la estructura cuando yo le aplico sismo, viento, centrífuga, bla, 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 bla. Todas las cosas. ¿Listo? Ahora, ojo, ojo. Bueno, valdría la pena esto decir. Aquí yo hice el procedimiento más difícil, que es considerando el comportamiento en el sentido transversal del pórtico. Entonces, si yo tengo 3 columnas en el sentido transversal, pues las columnas se deforman en doble curvatura. Pero en el sentido longitudinal, las columnas se doblan en simple, ¿sí o no? Entonces, eso cambia la ductilidad de la columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Ya. Entonces, va a cambiar, pues, que aunque es la misma sección, pues tiene una longitud más grande, va a tener un desplazamiento diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hagan el análisis de sismo, pues van a calcular la ductilidad en X y la ductilidad en Y. Entonces, aquí yo calculé solamente una demanda de ductilidad, ¿sí? Pero en la tarea, pues ustedes van a tener dos. Una en el sentido del puente, en donde las columnas trabajan en curvatura en voladizo, y una transversal al puente, en donde trabajan así, que es lo más complicado realmente. Y en los dos sentidos, pues tiene que funcionar. Obviamente el sismo lo van a poner con componentes, ¿no? Sismo en X, sismo en Y, 30 de X más el sismo en Y, las combinaciones, ¿no? 30 de Y más el sismo en X, primer cuadrante. Como el puente es simétrico, solamente pueden utilizar, pues, el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque si yo lo empujo en X, como es simétrico, pues va a ser lo mismo en Y. Si yo lo empujo hacia allá, pues va a ser lo mismo que yo lo empuje acá. Como es simétrico, si lo empujo en diagonal, este desplazamiento va a ser lo mismo que yo lo empuje así. Y si yo lo empujo acá también. Ojo, estoy asumiendo que el puente es simétrico. Que yo recuerde era simétrico. ¿Sí? O sea, tienen las luces iguales. ¿Sí? Ya. Entonces pueden hacer solamente las 4 combinaciones. Sismo en X así, las 2 componentes y el sismo en Y. Y ya. Y a cada una, pues le calculan los desplazamientos. ¿Cacha? Bueno, lo bueno es que está grabado. Ya se lo subo. Como el resto no habla, mi amigo Carlos, mi amigo Marco, mi amigo Pablo, y de hecho no está Nicolás, qué raro, pues me despido. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Chao, Juan Carlos.